quiero recordar a la audiencia virtual que nos pueden enviar mensajes, comentarios y peticiones de oración. Y también quiero dar la bienvenida a las personas que verán esta prédica en YouTube o que están viendo esta prédica en YouTube. Nos alegramos de que estén acá. Qué bueno que se ha tomado el tiempo para estudiar la palabra del Señor con nosotros. En esta mañana queremos seguir con la serie que hemos venido desarrollando a lo largo de estos ya varios domingos. Creo que ya vamos por el segundo mes. Le doy la bienvenida a agosto. Yo no sé si usted le da la bienvenida a agosto, si no se la da, de todas maneras ya está acá, pero que tengamos un sentido de urgencia porque así estamos de que se nos vaya el año, ¿verdad? Ya los que están en los colegios, en Guatemala se estudia en colegios de enero a octubre, ya están así como, ya quiero que se acabe esta cosa. Los de la universidad están hasta noviembre, entonces ya están así como, el año se nos va, el tiempo se nos va. Qué importante es que nosotros hagamos contar nuestros días. Esta mañana queremos desarrollar el tema de la gracia, pero queremos asociarla con la transformación que nosotros como seres humanos debiéramos de surgir o debiéramos de vivir, porque yo creo que la mayoría de nosotros los creyentes hemos recibido esa noción de que somos salvos por gracia, ¿verdad? Y sabemos que la gracia es un favor inmerecido. No nos hemos ganado el ser salvos y esto lo aceptamos de esa manera porque sí, así es. Dios nos escogió por el puro afecto, dice la Biblia, de su voluntad. Pero yo quiero desentramar a raíz de la conversación que está ocurriendo entre Cornelio y Pedro, cómo la gracia es un factor de transformación, en primer lugar, un factor de transformación, y en segundo lugar, exige o demanda una respuesta de nosotros. O sea, a pesar de ser salvos por gracia, sin merecerlo, sin haber hecho algo nosotros, de todas formas, el hecho de haber recibido la gracia necesita ser evidenciado. Y en esto me quiero enfocar esta mañana. Vamos a la Escritura. Hechos 10:34 dice así: entonces Pedro tomó la palabra. Había estado hablando Cornelio y ahora Pedro le interrumpe y le dice: ciertamente, ahora entiendo que Dios no es un reconocedor de rostros, dice la Escritura, traducen, no hace acepción de personas. Este es un hebraísmo que lo encontramos mucho en el Testamento de los antiguos. ¿Qué es un reconocedor de rostros? Sucede que en ese entonces, para dar favor en las culturas, en los juicios, se miraba si era libre o esclavo, se miraba si tenía, y entonces tenían que verle a la cara. No sé cómo harían ahora, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene mascarilla, pero en ese entonces no había mascarilla. Y se les quedaban viendo a las caras, y esto ya decía muchas cosas de la persona, y se le trataba de acorde a eso. Casi eso no ha cambiado, ¿verdad? Pero lo que sucede es que entonces esto pervertía el juicio, y la Escritura siempre fue muy tajante en que el juicio tenía que ser recto, tenía que ser correcto, no se podía favorecer al menos favorecido si esto ¿cómo quiero decirlo? Si esto traicionaba la justicia. Y entonces Pedro está a punto de hacer una de las conexiones más importantes que ha hecho en su vida. Está a punto de hacer una de las realizaciones. Yo no sé si usted ha tenido un momento en donde se dio cuenta que algo que usted había visto de una manera no era así. Y esto le golpeó para bien, le impresionó y usted quedó con la impresión de wow, no era como yo pensaba. Bueno, Pedro está a punto de vivir
una, una transformación, porque en la cosmovisión de donde Pedro ha ido a la iglesia judía todos los años, no se le salieron todos los vicios en el tiempo que pasó con Jesús. Es decir, quedaron muchos vicios de la religión en Pedro todavía. No estoy diciendo que Pedro chupaba, fumaba o era motero, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que sí había adquirido ciertas maneras de pensamiento dentro de la iglesia farisea donde creció toda su vida, y el tiempo con Jesús, aunque fue impresionante, no terminó de quitarle muchas de las formas de pensar que él tenía. Y ahora está a punto de realizar algo maravilloso. En primer lugar, que la salvación no es por mérito. La salvación no es por mérito. Pedro está a punto de darse cuenta de eso. A pesar de haber estado con Jesús todo este tiempo, sigue albergando la idea en su corazón que la vida eterna exige un mérito de nosotros. Es como se pensaba, y ¿saben qué? Muchas personas a día de hoy tienen esa duda. Si Dios me salvó y Él por su gracia, yo necesito hacer algo para ganarme la vida eterna. Es una forma muy natural de pensar. Pero Dios está a punto de demostrarle, o le está demostrando, porque Él dice: ciertamente ahora entiendo que Dios, lo entiendo hasta ahora, no lo había entendido, pero ahora estoy entendiendo que Dios no hace discriminación. Y son dos cosas: no es por méritos. Y la segunda cosa es, como se lo habían enseñado a él, los judíos de raza le habían enseñado a él, son los únicos que van a heredar la vida eterna. Esta es la forma como Pedro, Juan, Tomás, Mateo y cualquier otro personaje que usted lee en el Evangelio empezó a vivir. El que recibió la revelación directamente de que no era así fue Pablo. Pero todos los discípulos de Jesús empezaron con la noción, el punto de partida es: todos los judíos heredan la vida eterna. Cuando Jesús les dijo: vayan por todo el mundo, Pedro no pensó nunca en que esto implicaba ir con los gentiles. ¿Por qué razón? Porque en el primer siglo, cuando un judío, y voy a hablar de raza, esto es de raza, no es de religión, cuando un judío de raza iba por el Imperio Romano con la misión de enseñar algo, lo iba a buscar a otros judíos. De hecho, Pablo es el mejor ejemplo de eso. Pablo, aunque dijo que fue a los gentiles, Pablo no fue a los gentiles afuera de la iglesia judía. Pablo se fue a los gentiles dentro de la iglesia judía, y ahí empezó su movimiento. Pero si usted lee el libro de Hechos, siempre iba a una iglesia farisea. Pablo así se manejó. Y entonces en la mentalidad de Pedro, solamente los judíos de raza, porque así habían aprendido, heredarían la vida eterna. Claro, al morir, en la mentalidad farisea y en la mentalidad de Pedro hasta este momento, si un judío moría y no había sido religioso, su ser era transportado a un lugar que se llamaba el Sheol. Sheol quiere decir en la Biblia sepulcro, pero esto ya llevaba una carga teológica, y entonces su ser era transportado a un lugar que se llamaba Sheol, que es una especie, para que usted tenga la idea de que es, de purgatorio. Entonces ahí estaba un tiempo en lo que sus familiares, repito, esta no es Biblia, esta es una costumbre farisea. La Biblia no dice eso, absolutamente no. Algunos la han hecho decir eso, pero la Biblia no enseña esto. Pero en la costumbre farisea se iban entonces a esta especie de purgatorio que se llamaba Sheol, Hades en griego. Pasaba un tiempo ahí y la familia tenía que ofrendar y tenía que hacer buenas obras en función de esta persona para que se fuera para otro lado. La Biblia no dice eso. Eso lo decían los fariseos, y es como Pedro pensaba. Y si el judío había sido muy religioso, había sido buen de hacer muchos méritos, entonces sí se iba directo al seno de Abraham.
Ahora, ¿qué pensaba Pedro de los gentiles? Que se iban al infierno de una vez. Se llamaba Gehenna, se llamaba Tártaros. Así que cuando Jesús les dice en el capítulo 1, en el capítulo 1 de Hechos, vayan por todo el mundo, Pedro nunca pensó ir a los gentiles. Ahora que está frente a un gentil, él se está dando cuenta. Híjola, los gentiles también van a heredar. Ha habido todo un contexto. En los siglos posteriores se vio a este capítulo 10 como Dios dando permiso de comer animales prohibidos. Pero lo que Dios estaba haciendo con las visiones que ha tenido con Pedro era decirle: yo tengo pueblo entre los gentiles. Nada estaba diciendo Dios de dieta, era un ejemplo. Y para Pedro ha sido la genética la única forma de llegar al cielo. Así lo había aprendido. Pero Jesús está diciendo, Dios está diciendo, que Él puede salvar a cualquiera, y es lo que Pedro está empezando a entender. Le está cayendo el 20. Es una realización que no ha tenido. A nosotros hoy en el siglo XXI, que nos sentimos hermanos de Pedro y de Pablo y que eran buenos cuates, no nos cuesta mucho entender esta diferencia. Pero si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo, así guatemaltecos no sé si había guatemaltecos en ese tiempo, tal vez sí, porque estoy hablando de hace 2000 y pico de años, pero si hubiésemos vivido en este tiempo, nosotros hubiéramos sido discriminados. Nosotros no hubiésemos visto la Biblia como algo que atañía a nosotros. Hoy, 20 siglos después de que Dios ha hecho un desempeño en llegar a las naciones, en buscar a las naciones, hoy, como decimos en nuestro país, tenemos la papa pelada ya. Y entonces ya solo es de hervirla, freírla, como usted se la quiera comer. Pero ha tenido que pasar mucho tiempo porque Pedro estaba tan acostumbrado y también todos los discípulos a ver que la situación y la circunstancia era así. Yo quiero explicarme un poquito más acerca de la gracia con una historia muy interesante que está en el capítulo 6 de Génesis. La semana pasada ponía de ejemplo a Noé, y hoy también quiero poner de ejemplo a Noé. Cuando usted lee el capítulo 6 de Génesis, es un poquito confuso leer. Yo voy a tratar de explicarlo muy rápidamente, pero en Génesis se narra una historia muy interesante. Dice la Biblia que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y entonces a Dios no le pareció eso y dijo: esa cosa está muy fea, voy a poner un alto a eso y voy a acabar con el hombre. Y uno se queda así pensando, los hijos de Dios. Y a lo largo de la historia se han dicho muchas cosas. ¿Quién eran estos hijos de Dios? Algunos piensan que estos hijos de Dios eran ángeles, porque luego habla de gigantes. Y yo quiero decirle que es todo un problema de traducción y es un problema de ignorancia. Los hijos de Dios a los que se refiere acá eran personas humanas como usted y como yo, que participaban de un culto idolátrico que se llamaba los Nefilim. Los Nefilim son los caídos, quiere decir la palabra Nefilim, pero lo tradujeron como los gigantes. La Biblia la Biblia es perfecta, pero las traducciones tienen muchos problemas. Entonces pusieron los gigantes ahí. Y entonces la gente pensó que los hijos de Dios, ángeles caídos, se habían mezclado con mujeres y habían salido gigantes. No es lo que pasó. Es un culto idolátrico que pensaban que Dios había sacado a ciertos ángeles del cielo y ellos se convirtieron a adorar a esos ángeles. Y a esa religión les llamaron los Benei Elohim, es decir, los hijos de Dios. Pero eran humanos. Lo que pasa es que pertenecían a una secta, pertenecían a un grupo que les llamaban los hijos de Elohim, los hijos de Dios, traducen. Y se metieron con mujeres regulares que no pertenecían a ese culto. Y lo que Dios observa ahí es una promiscuidad y es un problema tan terrible que él llega a una conclusión, y es la que quiero leer con ustedes. Lo que pasa es que si no explicaba bien esto, entonces íbamos a seguir pensando otra cosa. Entonces en el capítulo 6, versículo 5,
Dice que el Señor vio que era mucha, dígale a su vecino, mucha, la maldad de los hombres en la tierra, incluido el culto de los hijos de Elohim, que eran humanos, que se sentían con la potestad de violar y violentar a cualquier mujer. Dice que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y luego dice, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Cuál es el mal? El mal es mi. Ese es el mal. Todo para mí. El mal es que cualquier intención que tenemos, siempre hay una retribución de algo que necesitamos recibir. Ese es el mal. Yo no lo quiero acusar a usted de que sea malo. No lo hago yo, lo hace la Biblia. Pero no hay bien en el hombre. Jesús una vez iba ahí y un rico le preguntó, capítulo 10 de Marcos, no lo vamos a leer: Maestro, ¿qué bueno debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús se le voltea y le dice: bueno, ¿qué puedas tú hacer? Nada, le dice. Oíme, papito, bueno solo Dios. Nosotros vivimos en una mentalidad caída, en una mentalidad que fue entregada al pecado. Y por eso necesitamos un redentor. Y Dios aquí está estableciendo que ese es el problema humano, que sigue siendo el problema humano, porque el hombre no se puede hacer bueno, no se puede transformar por él mismo. Usted mirará a personas que uno diga: ala, esa persona qué buena es. Pero cuando usted se acercara a esas personas, llegaría a la conclusión de que tiene sus cositas, ¿verdad? Tiene sus cositas. Dígale a su vecino: yo tengo mis cositas también. Es lo que nos hace ser humanos. Versículo 6. Y mire lo que dice: y al Señor le pesó, le dolió haber hecho al hombre en la tierra. Muchos traducen ahí, se arrepintió. Dios no se arrepiente de nada, hermanos. Le pesó, le dolió en su corazón haber hecho al hombre. ¿Será que las cosas han cambiado 4500 años después? Mire nuestra sociedad, mire nuestra política, miren nuestros colegios, miren, las cosas no han cambiado mucho. Las cosas no han cambiado mucho. Yo creo que a Dios le sigue pesando ver todo lo que está ocurriendo. Y lo que yo pienso, y lo pienso en función de mí, es: ¿qué debo hacer yo para que no le pese a Dios haberme hecho a mí? Y esa pregunta se la dejo a usted, porque es una reflexión que debemos de hacer. Normalmente nos vemos como que no somos tan malos como los demás. Pero si hablamos de tener potencia o del potencial, mejor dejémoslo ahí. Versículo 7. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y aquí evidenciamos un justo juicio de Dios. Un justo juicio de Dios. Dios es justo. Dios es justo. No se nos debe de olvidar acerca de la justicia de Dios. Dios no va a renunciar a su justicia. Este juicio es la continuación del que empezó con Adán y Eva, cuando invitaron la temporalidad y la muerte a sus vidas. Ellos no murieron inmediatamente, sino que pasó un tiempo, porque la idea de Dios era que ni Adán ni Eva ni alguno de sus dientes, dije, ¿verdad? De sus descendientes, era para ver si estaba poniendo atención, o para ver si yo estaba poniendo atención. Si alguno de sus descendientes iban a vivir para siempre.
Pero cuando la muerte entra, la temporalidad vino. Y sí, Adán vivió 900 y pico de años. Hoy ya vamos por los 80, ¿verdad? 70, 80, y morimos antes. Morimos antes. Y este siempre sigue siendo el problema, porque la idea original siempre fue la vida eterna. Eso no lo debemos de perder. La revelación más importante de la Biblia es cómo recuperar la vida eterna, cómo alcanzar la vida eterna, cómo llegar a la vida eterna. Porque, hermanos, el tiempo es implacable y todos envejecemos. Que Dios nos ayude a hacerlo con gracia, que Dios nos ayude a hacerlo con elegancia y no haciendo tonteras por ahí que no vienen al caso. Dios le dice al hombre en este momento histórico de Noé: 120 años voy a dar, y luego va a venir un diluvio que va a acabar con todo. Y de nuevo se establece la temporalidad en el ser humano. Y hay un juicio. Y es justo. Hay un debate muy grande sobre por qué sufrimos todos. Hay un debate muy grande de por qué nos pasan malas cosas. Solo quiero dejar en su corazón, y luego me sigo la prédica, que Dios no es injusto y que nada de lo que nos alcanza tiene que ver con que Dios sea injusto. Eso se lo quiero dejar ahí en su corazón. Versículo 8. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor, sin haber tenido méritos, sin ser israelita, sin ser religioso, sin ir a la iglesia, sin diezmar, sin ofrendar, siendo un humano con problemas. Justo después de que salió del arca, agarró, plantó una viña, se puso a chupar y abrió la puerta para que su hijo, uno de sus hijos, se acostara y tuviera un hijo con su esposa. Noé no era un hombre perfecto. Terrible, terrible lo que pasó en la familia de este hombre, pero él halló gracia. Y la pregunta sería: ¿por qué? Y la respuesta es: porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Y por eso, de entre toda la humanidad que está viviendo en ese momento, Dios le dice a él: Noé, hazte un arca. Y si Noé no hubiera hallado gracia, Noé hubiera respondido: ¿para qué? No voy a hacer un arca, no sé cómo hacer un arca, me va a llevar 120 años hacer un arca, nunca he hecho un arca, no hay arcas. Es más, tal vez la idea de poner una balsa sobre un río ya estaba vigente, pero tú me estás pidiendo que en medio de la nada yo haga una barca porque va a llover tanto que eso nos va a salvar. Pero como Noé halló gracia, Dios lo condujo, Dios lo llevó. Y lo que quiero que usted conecte, por favor, es que no es mérito de Noé, sino que cuando Dios extiende su gracia, Dios empieza a dirigir a las personas. Para nosotros hoy, en donde vivimos en un tiempo tan difícil como el de Noé, vivimos en un tiempo en donde la sociedad está atacando los valores de la Escritura más de lo que yo recuerdo a lo largo de mi vida. Vivimos en un tiempo complicado. No sé si vivimos en un tiempo tan complicado como Noé, porque saber ni qué vio Noé. Y por eso yo le decía lo de los cultos idolátricos. Pero en un tiempo complicado, Jesús nos llamó y nos dijo: súbanse al arca. Y el arca es Él. Nuestra arca es Él, y el construir una relación con Él es su sacrificio. Si estás aquí y le has confesado en tu corazón, y si eres su hijo, su siervo, estás viviendo en el arca.
Pero tienes que aclararte algo. Al igual que Noé, Dios te otorgó gracia a ti. No es tu mérito. Yo ni tú, o tú ni yo, porque no debo decir yo y tú, ¿verdad? Sino tú y yo, no encontramos a Dios. Dios nos encontró a nosotros. Dios nos llamó a nosotros. Dios nos buscó. Dios nos escogió y Dios nos proyectó su gracia. No sabemos lo dichoso. Si tú crees en Jesús como tu Salvador, no sabes la dicha, no sabes lo que tienes, pero tienes lo que vale la pena tener más que nada en este mundo. Todo lo demás deberías de poderlo rendir y decir que va a venir por añadidura, porque lo más difícil de obtener, lo más importante de obtener es la salvación, y si ya la tienes, ya la tienes. El problema es que hay muchas personas que no tenemos, y me incluyo, como una correcta idea de la gracia, porque pensamos que si es un regalo, si es un don, podemos seguir haciendo lo que se nos da nuestra, ponga la palabra que usted quiere ahí y le agrega gana, nuestra regalada gana. Sin embargo, la gracia se evidencia de muchas formas. Es decir, me explico. Dios te llamó y al igual que Noé, hallaste gracia en los ojos de Dios. ¿Cómo saber si hallaste la gracia? Es porque lo evidencias. La gracia no es un concepto que no se evidencia. Mire pues, dice que hay 3 cosas que no se pueden esconder. Los que son fichudos, uno lo sabe, ¿va? La plata no se puede esconder. El amor dice que tampoco se puede esconder. Y no recuerdo cuál era la otra, la tercera. ¿Ah? Sí, el amor. Bueno, la panza tampoco se puede esconder. La mala dieta, dice Boris. No recuerdo cuál era la tercera. Pero la gracia tampoco se puede esconder. La gracia tampoco se puede esconder. Y volviendo a Pedro, nosotros debemos de conectar que la gracia nos fue dada a nosotros, que los gentiles también pueden entrar, y debemos de aprender a ser responsables. 2 formas de evidenciar la gracia en tu vida. 2 formas de evidenciar la gracia en tu vida. Número 1, eres obediente. Eres obediente. Somos salvos por gracia, pero los que son salvos son obedientes. Yo dudaría mucho de la salvación de cualquier persona que, aunque haya levantado su mano, pasó a chillar acá y dijo: yo quiero recibir a Cristo, que no obedezca a Dios. Yo dudaría de esa salvación. Por eso vemos cualquier gente haciendo cualquier cosa. Pero el que es salvo por gracia es obediente. La obediencia no se gana la gracia, pero sí que la evidencia. La obediencia no provoca la gracia, no compramos la gracia, pero sí demuestra, sí es un factor de evidencia de que eres salvo. Y no cualquier voz, me refiero a la Escritura. El que es salvo empieza en sí mismo a tener una pasión, un deseo de conocer a Dios en su palabra, un deseo de verlo, un deseo de leer su palabra, un deseo de hacer su voz. ¿Qué tengo que hacer? Se recuerda de Pablo. Pablo había estado preso toda la noche sin parar junto con Silas, y están amarrados y ni siquiera pueden llegar a aplaudir, ¿verdad? Pero tienen un su culto esa noche y Dios manda un terremoto y usted sabe la historia. Y cuando el carcelero que los tiene ahí va y le dice: no, aquí estamos todos tranquilos, nadie se fue. Él dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, contrario a lo que usted piense: empieza a evidenciar a Jesucristo en tu vida y serás salvo tú y tu casa. Eso le respondió.
empieza a evidenciar a Jesús en tu vida. Lo que pasa es que traducen, cree en el Señor Jesucristo, y tenemos pensado que es un factor mental. No es un factor mental. Aquel que ha recibido la gracia de Dios la exhibe con sus actos. Noé halló gracia, haceme un arca, ¡pum! 120 años después, ahí estaba el arca. La evidencia. La gracia demanda. La gracia es transformadora porque nos lleva a actuar en la palabra de Dios. Por eso es transformadora. Y la otra cosa, Dios salvará a quien Dios salvará. Eso no depende de mí, ni depende de ti. Pero Dios te invita a presentar un testimonio. Nunca te canses de hablar las maravillas de Dios en tu vida. En lugar de estar hablando en lugar de hablar palabras temporales, tu conversación debería ser dominada con respecto de otros, de lo que Dios es bueno y ha hecho en tu vida. Yo no me aparto que hablemos de fútbol, de política, no me aparto que hablemos de cualquier conversación que tú tengas, pero tienes una responsabilidad de ser un testimonio, de ser un testigo de Dios. La gracia se evidencia porque no puedes callar lo que Dios ha hecho en tu vida. No puedes callar lo grande que Dios te ha hecho, te ha dado en tu vida. Nunca te canses de hablar las maravillas de Dios. Te van a tildar de, mira, qué aburrido irte a vos, que está bien, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Y te voy a explicar la importancia de ello. Porque en el día del juicio, cuando las personas a quienes tú les testificaste, y no estoy hablando tan solo de palabras, también lo digo en hechos, pero las personas a quienes tú compartiste, que no creyeron en Jesús, digan, Señor, esto es injusto, tú nunca me dijiste, te van a llamar, a ti te van a llamar. Y te van a decir, este es mi testigo, ¿te acordás? Tal fecha, él llegó y te habló, pero tú no quisiste oír. Eso, mis queridos hermanos, es la idea de Dios. Trasciende esta vida. ¿Qué va a pasar cuando te llamen a testificar? Y la persona que esté ahí, que no recibió a Jesús en su corazón, diga, este no me habló, este me habló de que fuéramos al salón, me habló de que fuéramos a Miami, pero nunca me habló de ti. ¿Qué va a pasar? Quiero que los que están detrás de cámara noten que hubo un silencio sepulcral en este lugar. Hermanos, hay una grande nube de testigos de lo que Dios está haciendo. Tú sí te van a pedir cuentas de esto. La gracia te lleva a escuchar la voz de Dios y te lleva a ser testigo de Dios. Y a veces ni siquiera hay que abrir la boca. A veces será tu comportamiento el que hable por ti. Bueno, primero debería ser tu comportamiento y después lo que tu boca dice. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Si te portas como la fregada y después estás diciendo, mire, cree en el Señor Jesucristo, acéptele, mejor cállate. Porque lo que estás dando es mal testimonio. Empecemos a trabajar en nosotros. Empecemos a trabajar en nosotros. Empecemos a trabajar con la intención de ser un ejemplo. Mi esposa me decía, ese Pablo era un crack. Bueno, no dijo eso, eso lo interpreto yo. Pablo se para, escribe, imítenme. Puchica, hermano. Puchica. En otros países, puchica es una palabra que dice, Dios mío, santo es tu nombre. No son mentiras. Dios mío. Dios mío. Imítenme. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Pablo. Imítenme. Pero ¿sabe qué?
el que es receptor de la gracia puede o tiene como paradigma, como meta, como deseo, llegar a lo que dijo Pablo: imítenme. Tal vez no lo vamos a decir porque eso es muy pretencioso, pero lo deberías de tener en la mente. Lo deberías de tener en la mente. Yo quiero ser un ejemplo. El creyente no puede seguir. El que ha recibido verdaderamente la gracia no juega con el mundo, no se pone con el mundo a ver qué. No tienen absolutamente ni una pizca de nada bueno que darnos de allá para afuera. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros deberíamos de ser la luz del mundo. Si este mundo voltea a la iglesia, debería de encontrar esperanza, salvación, en lugar de encontrar que somos iguales que ellos. Quiero notar por segunda vez que hay un silencio sepulcral en la sala. No estoy enojado, no estoy molesto. Lo que quiero decirte, hermano, es que hay un evangelio tan superficial que predica la aceptación, que predica es. No es así. Es que Dios vino para transformarnos. Por eso hay esta gracia. Y Dios quiere que esa transformación la vean los que te rodean. La gracia. Dios te vio y te amó y dijo: a este lo voy a salvar, a este lo voy a amar, a este lo voy a llamar. No por algo que yo hice. La gracia de Dios me maravilla, me sorprende. El viernes en la noche estuve en un velorio de una tía de mi papá en Quetzaltenango, 99 años, 10 meses, casi se echa a los 100. Y pasó una larga nube de testigos. Yo digo que en los velorios de allá de pueblo son un poquito más entretenidos que los de acá. Acá hacemos un servicio de 15 minutos y que el Señor consuele a los brothers y a las sisters, ¿verdad? Que están perdiendo a alguien. Allá, hermano. Y no lo voy a cambiar, pues no estoy pidiendo que así debería ser, pero allá pasaba, hubo una nube de gente de testimonio. Y hablaban de la tía, de mi tía. Yo recuerdo a la tía. Fuimos a ver a la tía hace como un mes y medio antes de que, y hasta tenemos una foto de ella ahí en su lecho, en su cama, y todavía cantando, y tuvo hace una semana un problema, creo que fue un derrame, gracias. Aguante usted a mí, esas cosas, yo pensando un stroke. How do you say stroke in Spanish? Así estaba yo hasta que me ayudaron, gracias. Un derrame, y con ese derrame, ahí quedó. Y a mí me impresionaba las palabras que se hacían y lo que hacían, y de repente pasó y cantaban los coritos de cuando yo era niño. Y decía: en una nube blanca mi Cristo volverá. Yo no sé por qué la cantaban ahí, pero no iba, ¿verdad? Pero hubo un coro de mi niñez que me impactó, y cuando lo estaba cantando la persona, yo me puse a llorar. Estaba conmovido, no sé, ver a mi papá ahí, que su tía, la hermana de mi abuela, y el hermano con un acordeón empieza a cantar: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. Que verdad, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Me impactó, me golpeó, me impresionó esa vivencia, porque es tan verdad, tan verdadera. Solo Dios con su gracia te puede alcanzar, te puede salvar. Pero tú tienes que tener una respuesta. La gracia demanda una respuesta, y hay muchas. Yo te sugiero 2. Sé obediente a la Escritura y sé un testigo de que fuiste alcanzado. Olvídate de que tienes este problema, esta otra cosa, somos demasiado enfocados en problemas, en las cosas que tenemos, en las cosas que no tenemos. Somos demasiado enfocados en que esto así, esto es. Somos infelices, somos deprimidos, somos enfermos, somos así.
Olvídate, hermano. Recibiste la gracia. Esto es temporal. Cada vez cobro más conciencia. Debe ser que me estoy poniendo demasiado viejo, pero cada vez cobro más conciencia de lo temporal que vivimos. Y que Dios nos ayude a tener un verdadero equilibrio entre lo temporal y lo eterno, porque lo eterno pesa más. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí por un momento y medite en las palabras que acaba de escuchar. Usted ha sido un receptor de la gracia. Si usted no tiene la certeza de ser salvo, hoy es un buen día para abrir la puerta a Jesús. Jesús te está llamando. Si Jesús te está llamando, es bueno responder. Por favor, medita unos minutos en lo que acabas de escuchar. Yo quiero abrir la puerta a recibir a Jesús. Pero no al Jesús de la religión, no al que nos hace evangélico. Ese no es el mensaje. Yo quiero abrir la puerta para que consideres invitar a Jesús para que sea el Señor de todo lo que haces. Yo creo que esta es una oración que debiéramos de hacer todos, aunque tengamos 10, 20, 30 años de estar en la iglesia y aunque estemos seguros de nuestra salvación. Creo que esta oración la deberíamos hacer más a menudo. Señor, yo quiero pedirte que seas el Señor de mi vida. Y esto implica ser obediente y ser un testigo. Esto implica que vas a cobrar más conciencia de las cosas eternas, aunque tengas que bregar con las cosas temporales. Los planes de Dios para tu vida son buenos y son en el largo plazo. Cuando depositábamos los restos de la tía, alguien dijo: esto no es la última palabra, un día se levantará. Me impresiona cuando muere un creyente. Hace tan solo 2 meses estábamos enterrando a alguien muy querido para mí también, mi tío Efraín, a velar. Y cuando se le ponía en tierra decía: esta no es la última palabra, un día la trompeta va a sonar y se va a levantar. Será el momento donde Dios lleve a la vida eterna. Y esta mañana, justo esta mañana, leía Apocalipsis 21, me parece que es, y recordaba la promesa que Dios dijo que iba a traer la Jerusalén celestial. Tiene un diámetro de 1500 millas, más o menos 2300 kilómetros, ancho y largo y alto. No los podemos imaginar. Eso es de aquí a Texas. Pero las dimensiones son impresionantes. Porque lo espiritual viene. Pero ¿sabes qué? Aquí toca empezarlo a evidenciar. Toca empezarlo a evidenciar acá. Yo quiero decirte algo. No quiero que tú sientas que yo menosprecio tus sufrimientos. Para nada. Yo sé que vivimos en un mundo limitado. Yo sé que tenemos problemas. Sé que tenemos circunstancias tan difíciles. Sé que hay cosas que nos abruman. No lo menosprecio. Pero quiero invitarte a que le des la bienvenida a la eternidad en tu vida, porque te va a dar perspectiva. Y cuando tú pones a Dios primero, todas estas cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente, lo que dice ahí es: busca primeramente a Jesús. Jesús es el reino de Dios venido a la tierra.
Busca primeramente a Jesús y la justicia, su palabra, y las cosas van a ser agregadas. Es muy difícil, es muy duro entregar el control y pensar que si yo busco a Dios, Él se va a encargar de lo mío. Pero la otra forma de vivir para el creyente es imposible. Es imposible, porque alguien que recibió gracia no lo puede ver así. Yo te invito a confesar a Jesús en este momento, ahí donde estás, como el Señor de tu vida. Señor Jesús, yo te confieso como el amo de mi vida, como mi Salvador, como mi Redentor. Te confieso como la persona que tienes la última palabra en mi vida. Yo lo estoy haciendo por mí. Yo vengo a confesar tu nombre, Señor Jesús, por sobre todos los nombres o famas que puedan haber. Señor, yo quiero confesar esta mañana para mí que tu nombre está sobre la tristeza, sobre la pobreza. Tu nombre está sobre las cosas temporales que van mal en este momento en mi vida. Señor, yo quiero confesar, vengo a proclamarlo, porque quiero evidenciarlo al mundo, de que tú eres mi Rey, de que tú eres mi Señor, de que tú eres mi Salvador, de que he recibido gracia y de que esa gracia me está transformando. Ese amor incondicional, ese amor sin medida me está transformando, y es por tu gracia que yo puedo escuchar tu palabra, que yo puedo ser pueblo. Cuando algunos no me consideran pueblo, cuando algunos piensan que se trata de un asunto propiamente genético, tú viniste a la tierra y nos salvaste y nos dijiste que podíamos tener acceso, que tendríamos acceso a ti. Nos has salvado, Señor, y somos la gente más dichosa de la tierra. Somos las personas más dichosas de la tierra, porque aquellos que hemos creído, que le confesamos, que hemos aceptado la gracia, por gracia, veremos el final y más allá. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu consuelo, gracias por tu amor, gracias por todos los extras. La salvación es el legado, el llamado, el regalo, el don más importante. Pero también gracias por todos los extras. Hoy nos presentamos con alegría, con gratitud. Bendecimos tu nombre. Tu fidelidad es eterna, no vas a cambiar. Cuando nos portamos mal, no cambias. Cuando fallamos, no cambias. Cuando quebrantamos tu palabra, no cambias. Sigues siendo fiel, nos esperas. Claro, las consecuencias nos abruman, las consecuencias nos complican, pero tú sigues siendo fiel. Y aquel que se voltea a ti, tú te vuelves a él. Aquel que esté a ti se vuelve, como está escrito, tú ya estabas volteado para con él, y eres bueno, y para siempre es tu fidelidad. Gracias por el bien que nos das. Ayúdanos a ser obedientes y ayúdanos a ser tus testigos, en el nombre de Jesús.